En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Estimados auditores de Radio Portales de Valparaíso, buenas tardes y muy bienvenidos a Revelando. Nuevamente con ustedes en este día jueves 4 de junio para acompañarles, informarles y en definitiva entretenerles. Y como siempre, con un espíritu de optimismo y de esperanza. Para usted, estimado auditor, para nuestro lindo país. Y también, como ya es muy habitual los días jueves, les acompañan Carlos Flores y quien les habla Juan Enrique Holguín. Eh, yo siempre repito alguna frase y Carlos tiene una muy buena que siempre la reiteramos. Están sucediendo muchas cosas en Chile y muchas cosas en el mundo, señores auditores. De eso queremos conversar. Pero lo que nos está sucediendo en este momento en Chile es que lleguen las lluvias. No sé qué pasa con las lluvias. Bueno, veremos si vienen las aguas para la próxima semana. Carlos, muy buenas tardes y muy bienvenido. Buenas tardes, estimados auditores. Buenas tardes, Juan Enrique. Bueno, efectivamente, hoy día 4 de junio, eh, cuando uno empieza a ver los pronósticos, parece complicado que llueva, por lo menos en la zona central, en los primeros 20 días del mes. A pesar de que en climatología todo puede cambiar, pero eso es lo que dicen los meteorólogos. Pero estamos también a la espera de cuándo se va a materializar desde el punto de vista eh, climatológico el fenómeno del Niño, porque ese trae abundante lluvia en teoría. Así que todavía no se han producido los eventos meteorológicos suficientes para declarar que estamos bajo ese fenómeno. Pero efectivamente estamos con muchas ganas de que llegue lluvia. La lluvia, el agua es vida, eh, y produce muchos bienes. Ojalá que las lluvias que vengan en el futuro sean bien distribuidas y no sean eh, muy agotadas en el tiempo, como ha ocurrido en los últimos tiempos, donde cae mucha agua en corto tiempo y eso produce efectos negativos. Pero si se distribuye bien en el tiempo, produce efectos positivos, creo yo. Juan Enrique. Así es. Oye, la duda está en saber si va a ser un super niño o un niño normal, o un niño que quizás más débil. Y como bien decías tú, claro, esto se espera más hacia junio, entrado junio, que llegue por acá esta variación climatológica. Ya veremos qué es lo que nos depara el destino. Y otra cosa que no podemos dejar de mencionar al inicio de nuestro programa, estimados auditores, es que estamos en un mes especial. Este es nuestro primer programa de junio, de día jueves, De me los días refiero, jueves. sí, de día jueves para Revelando. Y no podemos dejar de mencionar un suceso que está muy próximo, dentro de las próximas 48 horas, por suceder, pero que nos toca a nosotros, muy profundo. Hablamos del aniversario de Radio Portales de Valparaíso. Esta radio que ya nos tiene en sus ondas muchos años, 8 o 9 años, si no me equivoco, y creo que es un prestigio para la región
y es un orgullo para todos los ciudadanos de Chile, diría yo, tener esta Radio Portales con nosotros, que nos informa, que está siempre en los sucesos importantes del país, en distintas circunstancias, sean buenas o malas, a veces en las catástrofes, y podemos recordar hitos importantes. Esta radio, por ejemplo, transmitió el Festival de Viña del Mar por creo que más de 10 años, y un número inimaginable de actividades, perdón, que ha realizado esta radio para atender las necesidades de información de todos nosotros, sus leales auditores. ¿No te parece que esta es una muy buena noticia? Es una forma de iniciar nuestro programa deseándole mucho más éxito a nuestra querida Radio Portales de Valparaíso. Bueno, son un cumpleaños número 66, lo que implica, digamos, una gran permanencia en el tiempo. Y nunca debemos olvidar, estimados auditores, de que en los momentos más críticos, más difíciles de cualquier índice o de cualquier materia, siempre la radio está presente. ¿Ah? En las grandes catástrofes la radio muchas veces sigue funcionando y es la que nos permite enterarnos de qué es lo que está efectivamente ocurriendo. La radio tiene la virtud de ser algo instantáneo, que transmite de todos los lugares, puede estar presente efectivamente en los hechos que ocurren diariamente, en las grandes noticias y en los eventos deportivos, y también, ¿no es cierto?, indicar que Radio Portales tiene una música de excelencia, ¿no? Una música que abarca todos los géneros y todas las edades. Eh, Mucha música folclórica, música del pasado. Y nosotros que en los jueves transmitimos también música en español relacionada en el ámbito romántico. Así que nosotros queremos saludar a todos los integrantes de Radio Portales, a toda su dotación, a todo su personal que hace un gran esfuerzo todos los días porque la radio no para. Ustedes comprenderán que la radio no tiene descanso, ¿no? Entonces, ellos están trabajando permanentemente para mantenernos informados, para entretenernos, para cuando usted va en el auto, va enterándose de las cosas, va escuchando música, y todos sus integrantes, sus técnicos y sus locutores hacen de esta emisora que sea una de las preferidas de la región. Así es. Oye, solo para cerrar con nuestro saludo especial a Radio Portales de Valparaíso y como bien decías tú, a su staff directivo y todas las personas técnicos que trabajan en este medio, hacer una mención que el servicio a la comunidad que prestan. Hay una serie de avisos que entregan información de necesidades de la población, así que aquí hay un especial énfasis, diría yo, de esta radio de estar con la comunidad y para la comunidad, y eso es muy, muy positivo. Así que nuestras felicitaciones y nuestros saludos desde ya en este aniversario número 66. Ya está en la tercera edad nuestra querida Radio Portales. Así que felicidades y nuestros mejores deseos de éxito en lo que viene. Muchas gracias, Radio Portales. Vamos ahora a continuar, estimados auditores, recordando como siempre lo hacemos a los mártires de Carabineros, esa institución que tanto nos protege y tanto se preocupa de que nosotros podamos vivir en tranquilidad y en paz. Cosa difícil hoy en día, como está desatada la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico, etcétera, etcétera. Secuestro. En realidad estamos en una circunstancia muy difícil desde el punto de vista de la seguridad y eso no es nada nuevo, no lo vamos a repetir nosotros. Pero es oportuno recordar entonces a quienes cayeron en un día como hoy, perdieron su vida sirviendo a Chile, los mártires de un 4 de junio. Efectivamente, nosotros queremos rendir homenaje a las siguientes mártires de la institución de Carabineros de Chile. Quiero nombrar al carabinero Juan Morales Mesa, quien falleció el año 1950
al caer de su caballo mientras cabalgaba en patrulla y pertenecía a la 10ª comisaría de Limache. Al carabinero Erwin Alfonso Margarit Muñoz, quien falleció el año 1961 producto de una descarga eléctrica y pertenecía a la 12ª comisaría San Miguel. Al teniente Fernando Ricardo Toledo Pérez, quien falleció el año 1990 por la explosión de un artefacto explosivo y pertenecía al Grupo de Operaciones Policiales Especiales. Y finalmente al cabo primero don Héctor Toribio Zapata Cuevas, quien falleció el año 1997 por lesiones producidas al caer un árbol sobre el furgón policial en el cual transitaba y pertenecía a la eh, 23ª comisaría de Talagante. Eh, bueno, estos mártires cumplieron, perdieron la vida en el cumplimiento de su deber, en el cumplimiento de su juramento. Y yo quiero hacer un comentario porque muchas veces nosotros nombramos carabineros que han fallecido producto de un accidente al caer de un caballo. Y quiero destacarlo porque de repente uno pudiera pensar de que aquellos carabineros que están en la frontera, en la cordillera o en los campos, tienen una vida relajada porque van en su caballito patrullando, y la verdad es que no es así. ¿Ah? Ellos van también arriesgando su vida en eso, porque los carabineros que están en el ámbito de la frontera están patrullando nuestros pasos fronterizos, pasos difíciles en la cordillera, baja temperatura, mal clima, y ellos andan patrullando precisamente en todo momento. Y eso hace que el riesgo sea también un poco mayor. Así que saludamos, ¿no es cierto?, en este día en forma muy particular a todos los carabineros de fronteras, a todos los carabineros de fronteras que están permanentemente y en este minuto seguramente están patrullando nuestra frontera oriental, ¿no es cierto?, en la cordillera de los Andes. Juan Enrique. Sí, yo quisiera agregar o especificar un poco más el caso que mencionaste tú del teniente Fernando Toledo, quien falleció al intentar desactivar un aparato explosivo. Esto sucedió el año 1990, estimados auditores, y sucedió en Santiago, en la Tesorería General de la República, donde se detectó entonces este artefacto explosivo y concurrió el teniente Toledo junto con un ayudante, el cabo segundo Juan Chávez. Y lamentablemente al intentar desactivar este artefacto, este detonó, falleciendo el teniente y quedando el cabo Juan Chávez gravemente herido. Eh, Él está en la categoría de héroe. Y quiero destacar el hecho porque junio de 1990 ya estábamos de regreso en la democracia, como se suele llamar este periodo, y aún teníamos actos terroristas. Lo, eh, lo saco a colación por el tema de seguridad. Hoy en día no tenemos noticias de actos terroristas de esta naturaleza, de colocar explosivos o trampas en lugares concurridos. Aquí eran las oficinas de la Tesorería General de la República, estimados auditores. Pero sí tenemos actos terroristas, por ejemplo, en la macrozona sur, con quema de viviendas, de infraestructura terrestre, vehículos, etcétera. Así que el tema de la seguridad, volviendo a Carabineros de Chile, es muy importante. Y hoy día, en la realidad que estamos viviendo, vemos cómo Carabineros está actuando en forma decidida ya. Y vemos que junto con la Policía de Investigaciones se están haciendo grandes operaciones para retomar el control y darnos el nivel de seguridad que requieren todos los ciudadanos de Chile para que podamos vivir, como siempre lo reiteramos, en paz y tranquilidad. Bueno, estimados auditores, y eso no es al azar, porque efectivamente, y en la última cuenta presidencial, el presidente José Antonio Kast le dio, no solamente agradeció a la función, sino que le dio el amplio respaldo a las policías.
porque tal como lo hemos mencionado en este mismo programa, nosotros tenemos graves problemas relativos a la seguridad. Por lo tanto, el actuar de nuestras policías, de perseguir al delito, al delincuente, o mantener el orden público es una tarea fundamental, es una tarea vital para la comunidad. Nosotros sabemos que podemos estar en una condición económica exuberante, por decirlo de alguna manera, pero si no tenemos seguridad, eso no lo podemos materializar, no podemos disfrutar de ese bienestar económico. No digo que lo tengamos, pero es un ejemplo. Por lo tanto, la seguridad es primordial precisamente para la libertad de las personas. Eh, Esperamos, ¿no es cierto?, que las medidas que está implementando el actual gobierno tengan el efecto adecuado para que los delincuentes vayan al lugar que está determinado para ellos, que es la cárcel, que las policías actúen oportunamente y que efectivamente podamos nosotros ir despejando las calles, despejando las ciudades, despejando los territorios de delincuentes, de terroristas que amenazan la libertad de las personas. Esto creo que es una tarea fundamental y me da la sensación, digamos, que es la principal preocupación de la ciudadanía, y esto se ha hecho a través de los últimos días, ¿no es cierto? Y sobre todo lo que se comentaba antes, previo a la cuenta presidencial. Por lo tanto, hubo incluso en el gobierno, tuvo que tomar una acción decidida para hacer un cambio, a un énfasis mayor al hacer cambios en sus ministerios de seguridad, precisamente para eso, para poder desarticular todo el delito, en todas sus magnitudes, desde los más pequeños hasta los más profundos, que son realmente el problema más grave que la ciudadanía considera para nuestro país. Bueno, esto ha sido como un preámbulo para nuestro tema editorial de este jueves 4 de junio. Y cuando quizás usted va de regreso a casa o ya llegó a su hogar y está deleitando una taza de té, tomando choca, como se decía antiguamente, las once. Y queremos conversar de lo que se conoce hoy en día como el crimen organizado. Ese es nuestro tema editorial de hoy día. ¿Y qué es lo que es el crimen organizado? Uno lo podría definir escuetamente como una actividad ilegal, delictiva, que la desarrollan grupos organizados, estructurados y preparados que de esta forma pretenden obtener ganancias permanentes y en forma sistemática. A diferencia de la delincuencia común, que normalmente el delincuente entra a una casa, roba y se va, o el lanza que roba a la pasada algo, hay una gran diferencia. Y además, el crimen organizado se nutre hoy en día de la tecnología, de las comunicaciones, de redes internacionales y de diversos mecanismos para ocultar sus actividades. Y la noticia reciente, se descubrió que un ejecutivo de un banco estaba coludido o reclutado por una organización criminal como el Tren de Aragua para permitirles entonces retirar y blanquear los dineros mal obtenidos. Alrededor de 80 y algo millones de dólares serían los que esta organización habría estado blanqueando. Y uno dice, uy, mucha plata, 84 millones de dólares. Pero aquí voy a poner un dato que estuve ubicando porque creo que le da marco al tema que estamos planteando por la relevancia que tiene. Se estima que las ganancias del crimen organizado, bueno, hablamos del narcotráfico, el contrabando, los secuestros, la extorsión, sus ganancias anuales son del orden de los 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares, según fuentes bien informadas, ¿no? Y creo que, bueno, 84 millones es un pelo de la cola, diría yo. Si el total anual son 10.000 millones, pero nos da un indicio de cómo funcionan estas organizaciones y estas mafias que causan tanto daño, que aterrorizan, diría yo, a la población. Es la forma que tienen ellos entonces de controlar.
con el miedo, con el terror, con la violencia y, bueno, matando a diestra y siniestra, decapitando y torturando. Ese es el crimen organizado, estimados auditores. Carlos. Bueno, el crimen organizado, creo yo, ha existido siempre, ¿m? Dada su definición, digamos, ¿no es cierto?, que son estructuras organizadas. Sin embargo, digamos, los últimos años, las últimas décadas, diría yo, este ha ido evolucionando en una forma vertiginosa, porque tal como lo mencionábamos, esto ocupa la tecnología, las comunicaciones, la, el transporte y una serie de delitos, ¿no? Basta, digamos, con empezar a analizar cómo son cómo se decomisan drogas en distintas partes del país y vienen de las formas más insólitas, ¿ah? Escondidas para poder ingresar al país o salir. Por lo tanto, eh, el crimen organizado ha evolucionado y no solamente en tecnología y organización, sino que también en violencia. O sea, ya el crimen organizado no basta con obtener dinero, sino que además producen un terror enorme porque son tremendamente crueles. Tienen, tienen lugares de tortura, se ha incrementado la extorsión. Y Juan Enrique mencionaba, ¿no es cierto?, los delitos comunes como, ¿no es cierto?, los lanzazos y todo eso, pero yo me atrevería a decir, Juan Enrique, que incluso en ese ámbito también hay crimen organizado, en menor escala, pero hay. O sea, cuando uno ve, por ejemplo, vendedores ambulantes, a veces uno piensa y dice, oye, pero es una persona que se está ganando la vida, que no tiene cómo, así que lo hace en la vía pública, pero muchas veces pertenecen a organizaciones que llevan contrabando, que sacan cosas y las venden sin pagar impuestos y todas esas cosas. Por lo tanto, el problema es bastante grave. Y si empezamos a ver cómo empieza a tomar el control el crimen organizado, bueno, muchas veces parte, ¿no es cierto?, a través del microtráfico de drogas y comienza a tomar posición en ciertas poblaciones. También empieza a incrementar ¿cómo su influencia a veces en zonas geográficas. Empieza a reclutar vigilantes, empieza a obtener, ¿no es cierto?, eh, lugares o personas incrustadas en las policías, los ejecutivos estatales. Posteriormente, ya a un nivel mayor, comienza a incrementar, ¿no es cierto?, en sus filas a jueces y finalmente, cuando ya está en un nivel altísimo, empieza a ingresar los políticos. Por lo tanto, es un elemento extremadamente. Así como Juan Enrique mencionaba la cantidad de dólares que tiene en ganancia, imagínense la cantidad de recursos que tiene para producir coimas, para producir cohechos, para evitar sanciones, modificar fallos judiciales, etcétera. Entonces, es una cosa tremenda. Por lo tanto, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer para enfrentarlo? Bueno, primero una decisión política, ¿ah? Enfrentarlo con absoluta convicción y, y en forma muy fuerte para enfrentarlo y tomar todas las decisiones que sean necesarias, incluso a veces que puedan resultar impopulares. Y también, ¿no es cierto?, aplicando tecnología y aplicando inteligencia. O sea, si hay un buen sistema de inteligencia nacional, el crimen organizado se ve disminuido. No eliminado, pero disminuido. Bueno, Enrique. Bueno, aquí la pregunta que cabe de cajón, diría yo, es ¿cómo logró el crimen organizado ingresar a nuestro país, establecerse en Chile? Perdón, porque en nuestro país está ya detectado que hay más de 12 organizaciones criminales transnacionales. Estas que usted ha escuchado, los gallegos, el Tren de Aragua, los chotas, los espartanos, los pulpos, los del Callao, etcétera. Y entonces aquí falló algo muy importante, es la inteligencia. La inteligencia, y yo creo que aún tenemos al debe ese punto. Y para ir cerrando con un dato para que usted siga captando la relevancia que tiene esto, hay una información que obtuve yo de un centro de estudios de seguridad y crimen organizado de la Universidad San Sebastián,
Y ellos reportaron que en el año 2024 hubo 86.200 y tantos, o 300, delitos asociados al crimen organizado. Son alrededor de 280 diarios, estimados auditores, para que usted se dé cuenta de la magnitud de esto. Y uno dice, ¿pero por qué tanto? Bueno, porque hay muchos de estos crímenes que uno no salen mucho a la luz pública y se mantienen como en el anonimato, diría yo, por distintas circunstancias. Así que el tema del crimen organizado realmente es muy, muy fuerte. Diría yo, es un drama para los ciudadanos que no podemos vivir en tranquilidad y una peste, una lacra para el Estado que tiene el deber de eliminarlo. Así de fácil. La palabra es eliminarlo. El cómo hacerlo se lo dejamos a las fuerzas tácticas que el presidente Kass anunció que se conformarían precisamente para este tipo de circunstancias. Estimados auditores, bueno, nos pilló el tiempo, hemos llegado ya al término de nuestro primer bloque y vamos entonces a nuestra consabida pausa musical. No nos abandone, ya regresamos. Hasta más rato. Estimados auditores de Radio Portales de Valparaíso, estamos de regreso aquí en Revelando, su programa de lunes a viernes en este horario de 6 a 7 de la tarde donde les acompañamos con informaciones, con entretención, con comentarios, para hacerle grato su momento donde usted se encuentre, sea en tránsito de regreso a casa o ya quizás en su hogar disfrutando de un buen café. Bueno, la pausa musical, siempre hacemos un comentario, una gran intérprete, Laura Pausini, y de la soledad. Habla de la soledad, un tema como siempre romántico. Una bonita canción, fue muy exitosa, pero no sé por qué a mí, Carlos, no me gustó tanto, no sé, algo le encontré que no me hizo clic, pero sin duda un gran éxito de Laura Pausini. Carlos. Bueno, yo quiero decir que Laura Pausini debe ser una de las grandes voces de las últimas décadas en el mundo. Ella canta en varios idiomas, ¿ah? Y afortunadamente canta en español. Tiene muchas canciones en realidad que han sido número uno durante varias semanas en los rankings de música. Ella es una cantante obviamente italiana, como mencionábamos, y que ha venido al Festival de Viña, ha venido a Chile, y acá en Chile tiene mucha popularidad. Esta canción fue la que yo diría la lanzó al estrellato mundial porque tuvo una difusión y una popularidad enorme. Y obviamente es romántica, pero se refiere, ¿no es cierto?, como al abandono, a la pérdida, a la soledad, o de alguien que partió, por alguien que partió. Y yo rescato no solamente lo hermoso de la canción, sino que también la magnífica voz de Laura Pausini. Así que espero que la hayan disfrutado, una canción del año 1993. Y seguramente en futuros, revelando los días jueves, volveremos a tocar a Laura Pausini porque tiene muchas canciones hermosas. Por supuesto, escucharemos más canciones románticas de esta gran cantante italiana Laura Pausini. Y muy brevemente, antes de continuar, quiero hacer mención a un día internacional que se celebra hoy porque lo encuentro relevante en el mundo que estamos viviendo. Hoy es el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión. Se refiere especialmente a los niños afectados por las guerras, por la violencia y los conflictos armados. Y en este momento estamos en varias partes del mundo. Uno ya se dice, bueno, Ucrania con Rusia, Irán, Estados Unidos, pero hay muchas otras partes donde hay guerra, estimados auditores. Lo que pasa es que son, entre comillas, diría uno, guerras de segundo orden o tercer orden, revoluciones, pero finalmente los afectados son los niños. Y el cuidado y promover la protección de los niños es muy relevante. Y también para nosotros, dejar de repente a los niños expuestos a situaciones que son violentas, no solamente físico, sino que violencia verbal o violencia a través de lo que ellos ven en los medios tecnológicos que tienen, el celular, las tablets, el computador.
En realidad debemos tener una preocupación nosotros los adultos por los niños en ese sentido, de protegerlos y encauzarlos para un buen camino. ¿No te parece, Carlos? Bueno, efectivamente creo yo que los niños son una de las cosas más importantes que tenemos nosotros de nuestra especie humana, eh, pero también, ¿no es cierto?, al mismo tiempo de ver el cuidado que ellos deben tener, es la importancia que le debemos dar nosotros a los padres. Los padres son los que tienen la potestad y la responsabilidad de cuidar a los niños, de cuidar de no exponerlos, de no arriesgarlos en situaciones complicadas, a formarlos, a orientarlos, a darles las herramientas necesarias para que puedan crecer de buena forma. Entonces, bueno, aquí en realidad lo que se celebra es una violencia mucho mayor, pero yo quiero decir que hay, como decía Juan Enrique, hay muchas violencias donde los niños son los más perjudicados, que ocurre en muchas partes del mundo y principalmente muchas veces ocurren en continentes como África o Asia y no llegan a los oídos nuestros, no llegan a las informaciones, pero realmente se producen verdaderas atrocidades ahí. Así que nosotros queremos, ¿no es cierto?, hacer presente a nuestros auditores de que el maltrato de los niños existe y es muy cruel. Por lo tanto, es importante que nosotros al menos hagamos un esfuerzo que en nuestro país los niños sean protegidos desde su concepción hasta que llegan a la adolescencia. Tenemos que cuidarlos, tenemos que protegerlos y aquellos que no tienen padres o aquellos que han perdido a sus padres o aquellos que están abandonados, también darles la protección que corresponde, en este caso a través del Estado o a través de fundaciones privadas, que hacen una labor muy hermosa. Los niños es algo que debemos proteger y sobre todo en estos tiempos donde los índices de natalidad han disminuido a eh, índices muy peligrosos. Así es. Bueno, esta especial entonces recomendación para cuidar a nuestros niños. Y otro hecho histórico que quiero mencionar brevemente es que en 1992, en un día como hoy, se incorporó a la Armada de Chile la fragata General Baquedano. Y ya está dada de baja esta unidad, pero lo traigo a colación por un par de cosas que me llaman la atención. El nombre, Baquedano, referencia al general de ejército Manuel Baquedano. Y curiosamente, hoy en día no, la Armada de Chile no tiene un nombre, un buque con nombre Baquedano. Tuvimos también un velero con nombre Baquedano. Y el otro punto que me trae mucho buen recuerdo, este hecho histórico, es que me tocó ser el jefe de proyecto de la adquisición de esta unidad para la Armada. Fue una linda experiencia, muy enriquecedora. Pero, ¿qué piensas tú esto de que la Armada como que olvidó a Baquedano? Porque tenemos un submarino Higgins, ¿no es cierto? O Carrera, ahí me perdí. Tú- O'Higgins y Carrera. Higgins y Carrera. Bueno, mira, nosotros debemos, bueno, yo diría que este es un tema apasionante, ¿ah? Y probablemente sea casi para un programa completo, pero la Armada a través de su desarrollo ha tenido unidades con diferentes nombres, pero básicamente nuestra escuadra está orientada a tener a nuestros héroes navales de las guerras del Pacífico y antes. El almirante Williams, el almirante de la Torre, el capitán Pratt, etcétera, el almirante Cochrane, Blanco Encalada, pero tiene una serie de otros buques, tiene una serie de otros buques que tienen nombres como por ejemplo el marinero Fuentealba, ¿ah? O el piloto Pardo. Tenemos también buques que han tenido nombres de mapuches. Yo quiero recordar que la Armada tuvo cuatro torpederas que tenían nombre de mujeres mapuche: Fresia, Tehualda, Guacolda y Y Quidora. Dora. ¿Ya? Quidora, que bueno, ahora todavía ya no están ya, pero va incorporando distintos nombres. Tiene buques con el nombre de Yagán, Alacalufe, tiene nombre, ahora va a tener uno que se llama Magallanes. Mire qué hermoso,
¿ah? Y viene el segundo buque del Escotillón 4, del proyecto Escotillón 4, se va a llamar Rapa Nui. Por lo tanto, la Armada siempre recurre y pone nombres muy importantes para la nación, ya sea de sus héroes, ya sea de sus etnias, o ya sea de las personas que han hecho grande a Chile. Y por eso que tuvo un buque que se llama Baquedano. Por eso, ¿ah? Así que esperamos, ¿no es cierto?, que cuando crezca un poco la flota o las unidades, vuelva a navegar por nuestras aguas algún buque de nombre Baquedano, un gran héroe de la Guerra del Pacífico. Así es. Y bien reincorporada su figura ahí en la Plaza Italia, en Santiago. Oye, otro hecho histórico muy relevante que queremos comentar es la masacre de Tiananmen. Esto es en China, 1989. Un día como hoy, entre el 4 y el 5. Bueno, fue todo un periodo de crisis que tuvo el gobierno de China. Y se habla de masacre porque todavía hasta el día de hoy hay dudas si murieron 500, 1000 o más personas. Ahí hay una tremenda confusión, pero era un momento en que la población civil se estaba manifestando en contra del gobierno, en contra de la autoridad. Amigos, en China, algo que uno dice impensable, pero sucedió. Ahora, ¿qué resultados tuvo fuera de la masacre? Lamentablemente, desde el punto de vista político y social, poco y nada. Desde el punto de vista económico, me parece que sí. China se decidió por el sistema económico capitalista y de tener un crecimiento económico sostenido. Eso es lo que yo tengo en mente de Tiananmen, Carlos. Bueno, efectivamente, eso marca un hito dentro de lo que es el desarrollo político de China, porque recordemos que este país ha estado gobernado en los últimos tiempos por el Partido Comunista, partido único, sin democracia, y sin embargo, porque uno de repente pierde esta noción, porque uno cuando escucha de China ahora habla de los celulares, de los automóviles, de la electromovilidad, de la robótica, y uno como que pierde el sentido de que sigue siendo gobernada por el Partido Comunista, el control absoluto de las personas, ¿ah? El Estado decide por las personas, etcétera, hay una serie de cosas. Esta conmemoración triste, digamos, que la matanza de Tiananmen, lo que trae a colación es que en algún momento de la historia de China hubo gente que quiso buscar la libertad, buscar la democracia, y fue completamente aniquilada. Así que esperamos, digamos, que esto hay que tenerlo en la conciencia, porque la democracia es parte importante y nosotros estamos viendo. Y también, ¿no es cierto?, reconocer que la violencia, ¿no es cierto?, no debe aceptarse. La violencia que estamos viviendo en muchas partes del mundo y que muchas veces ataca una de las cosas más importantes que tenemos, que es la democracia, la forma de vivir en democracia. Y es, bueno, yo quería hacer una especie de paralelo pensando en lo que sucede en Cuba, estimados auditores, que también tiene un sistema de gobierno único, un partido comunista, y es un desastre, es un desastre. China, ya desde el año 1949, que es oficialmente una nación comunista, bueno, tiene controlado con el partido único y cero apertura política, solamente la apertura económica. Y tenemos al otro lado entonces Cuba, que se está desmoronando, se está despedazando, cayéndose en ruinas, porque está el Partido Comunista que no ha sabido enfrentar el porvenir para su nación. Un partido único sin democracia. En China, un partido único sin democracia, pero con una economía que galopa fuertemente y tiene un crecimiento sostenido. Saque usted sus propias conclusiones, estimados auditores. Bueno, tenemos que continuar, Carlos, porque tenemos muchos temas y algo más se nos queda en el tintero, si tú me recuerdas, de nuestra pauta. Bueno, no solamente vamos a hablar de la coyuntura nacional, ¿ah? Perdón, Ah, internacional, Perú, internacional, ¿no tienes es toda cierto? la razón. Así es. Exactamente, ¿no es cierto? Sabemos que este fin de semana vienen las elecciones en Perú, donde hay dos candidatos que ganaron en la elección o la primera vuelta,
Y pasaron a segunda vuelta Keiko Fujimori y el señor Sánchez, que es de izquierda, y que están muy cercanos en realidad en votación, por lo tanto produce una cierta incertidumbre. ¿Ya? Yo lo he comentado en otra oportunidad, pero me llama la atención que un candidato de ultra izquierda tenga tanta adhesión popular. ¿Ya? Todos sabemos lo que significa, lo hemos hablado aquí, el socialismo, lo que pasa en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, y tanta evidencia que hay, y llama la atención. A pesar de que Perú tiene una, podríamos decir, entre comillas, una economía estable, pero tiene una crisis política enorme. Y sería bueno de que para, no solamente para Perú, sino que para todo el continente, que Perú iniciara un ciclo de estabilidad política, porque eso es la mejor forma de producir desarrollo para su propio pueblo. Y creo que vamos a ver, esperamos qué es lo que ocurre este domingo, qué es lo que decide el pueblo peruano. Incluso hay análisis, digamos, que en Perú el norte y Lima está más orientado a la derecha y el sur, más andino, digamos, está orientado a la izquierda. Eh, Vamos a ver que eso ocurre. Y recordemos que si la memoria no me falla, esta sería como la cuarta vez que postula Keiko Fujimori a la presidencia del Perú. Y vamos a ver, ella ha prometido muchas cosas. Sabemos que el caso peruano es una sociedad bastante difícil porque está muy dividida en clases sociales, en zonas geográficas, entre la cordillera y la costa, entre la selva, entre la sierra, tiene mucha muy baja alfabetización, el desarrollo no llega en forma similar a distintas regiones. Bueno, en muchas partes ocurre lo mismo, pero, pero en todo caso en Perú es más difícil por su geografía. Entonces, me da la sensación que Perú no debe ser fácil de gobernar, no debe ser fácil de orientar las políticas, pero esperamos que para el pueblo peruano salga algo positivo y que se mantenga en lo posible la libertad de las personas, la democracia, el orden público y ojalá que si la izquierda pierde no comience con la violencia como es tradicional. Bueno, Perú, bueno, a Perú yo le tengo mucho aprecio, tuve la oportunidad de vivir 2 años en Lima, y, pero sigue sorprendiendo porque es un país de contradicción. Su sistema político está en crisis ya hace, no sé, 15 años o más. ¿Cuántos presidentes han caído en los últimos años? Eh, el, el La elección que se culmina este domingo 7 de junio con el balotaje viene de una primera vuelta con 30 y tantos candidatos. Una locura. Y además, póngale usted más pelos a la sopa, como dice el Guaso, eh, la cantidad o el porcentaje de gente indecisa según las encuestas es cerca del 35% del electorado. ¿Se da cuenta usted? Esto es una cosa curiosa, porque por otro lado la economía marcha a paso firme. Es una economía robusta, que sigue creciendo, tiene una deuda pública del orden del 30% del Producto Interno Bruto. En Chile estamos llegando al 45%. ¿Se da cuenta? Entonces, para mí es una cosa, como una curiosidad, diría yo. Esperemos, como dice bien Carlos, que este resultado permita a lo mejor enmendar esta crisis política que está viviendo, porque desde el punto de vista económico el país marcha bastante bien. Veamos qué pasa, pero interesante siempre Perú, como decía, con lo que aparece, estas contradicciones. Es curioso, es un caso muy, muy especial, porque es un país en crisis, pero con una excepción. Entre paréntesis, el Banco Central es muy firme, tienen a cargo ahí una persona ya como 15 o 16 años que lo han hecho muy bien. Entonces, eh, eso habla bien desde el punto de vista económico, y veamos cómo va el sistema político con la elección de este próximo domingo. Noticia en desarrollo, como dirían los periodistas. Y tenemos que hablar algo de la actualidad nacional. Y creo que el tema... Perdone, Enrique, yo eh,
solo quería agregar el problema que debemos mencionarlo, creo yo, que es la violencia que se está produciendo en Bolivia con el presidente Paz. Ahí la izquierda está atacando a través de Evo Morales y también es un hecho relevante que está en desarrollo, que no sabemos cómo va a culminar, pero esperamos que para el pueblo boliviano salga algo positivo y que vuelva a controlarse el país y evitar la violencia. Bueno, sí, es un tema también en desarrollo de nuestros vecinos. Siempre debemos preocuparnos cómo están nuestros vecinos. Y vamos a la actualidad nacional y este tema que está ahora en boga es que ha solicitado el gobierno un aumento de la deuda pública en 6.200 millones de dólares para el actual ejercicio del presupuesto 2026. Claro, llama la atención esto, pero es la única forma que tiene el gobierno actual de poder sostener el presupuesto que le dejó el gobierno anterior. Aquí hay un tema de fondo relevante que es importante que la gente quizás lo sepa un poco. Uno dice, bueno, ¿por qué falta plata si se hizo un presupuesto y se supone que estaba el presupuesto equilibrado, ¿no es cierto? Con ingresos, egresos, todo clarito. Pero no fue así, pues, estimado auditor. Porque, por ejemplo, del año 2025 se quedaron deudas por pagar que hay que pagar con el presupuesto 2026 en el orden de 1.500 millones de dólares. También tenemos que hay un déficit en educación que ya está del orden de los 500 millones de dólares para pagar programas escolares, subvenciones, etcétera. Ya está eso en carpeta, lo detectó este gobierno. Entonces, es una situación inesperada, son inconsistencias, como ha llamado el ministro de Hacienda Quirós, pero para cerrar la guinda de la torta, la deuda pública proyectada para hasta el 2030 hay una diferencia del orden de 10.000 millones de dólares. Y una parte de esas diferencias tiene que incorporarse en el presupuesto actual. Hay que hacerse cargo de esto y incluirlo también en estos 6.200 millones de dólares que está pidiendo el gobierno. Eh, no sé qué piensas tú al respecto, Carlos. A mí me llamó la atención que esto no se mencionara en la cuenta pública, porque yo creo que era como para mí habría sido la base para que la gente lo entendiera y supiera de primera fuente del presidente de la República, Carlos. Bueno, lo que pasa es que a mí me llama la atención, Juan Enrique, la actitud de la oposición, porque raja vestidura en lo que llama los recortes y la disminución de presupuesto. Y sin embargo, cuando fueron ellos los que produjeron precisamente el desbande financiero al gastar más de lo que se ingresa. Y eso es lo que ha producido un desbalance económico gigantesco. Y no solamente eso, el problema está en que, eh, tal como lo mencionaba, eh, se emitieron compromisos legales sin estar debidamente respaldados por financiamiento. Y esto ha tenido que hacerse cargo el actual gobierno. Y, y a pesar de que se recorta por un montón de partes, porque en el fondo la idea de recortar es tratar de meter lo que se va a gastar de acuerdo a los recursos que se tienen. Aún así fue imposible sostener eso, Juan Enrique, y el gobierno se ve obligado a aumentar la deuda, una cosa que va contra precisamente sus propios principios, pero es porque es inevitable. O sea, en el fondo, cuando alguien tiene que pagar algo y no tiene la plata, no queda otra solución que pedir un préstamo a alguien para poder pagar lo que está debiendo, un compromiso que se adquirió. Ese es realmente el desorden que dejó la izquierda en Chile, en las finanzas públicas. Entonces, y ahora les preocupa el desbalance, ¿no es cierto?, de las cuentas fiscales, ahora le preocupa, ¿no es cierto?, los recortes, ahora le preocupa el endeudamiento. O sea, todo lo que ellos provocaron ahora lo están. Bueno, yo creo que aquí hay un problema complicado, Juan Enrique, porque cada vez que el gobierno revisa cuentas o revisa situaciones, se encuentra con sorpresas más grandes todavía. No sabemos todavía si eso va a continuar o va a terminar o con esto será suficiente, porque este endeudamiento nuevo, que por lo demás tiene que ser aprobado por el Congreso, ¿ah? Y vamos a ver qué es lo que dice la izquierda, capaz que no lo apruebe.
Entonces, nos encontramos en una situación bastante complicada. Y eso significa que el país, que debiera haber partido como un caballo feroz, cabalgando, ha tenido que frenarse porque no, porque se encontró con esta sorpresa, esta debacle financiera. Ya, entonces ahora, y lo que es más preocupante, cuando el actual gobierno propone ideas para salir de esto, tiene una fuerte oposición de la izquierda. Es algo muy curioso y negativo, por supuesto, y que es necesario que nuestros auditores y la gente tenga conciencia de lo que está ocurriendo. Juan Enrique. Perdón, estoy con un poco de carraspera. Yo quería agregar aquí como contexto general, si bien es cierto, está claro que el gobierno anterior dejó un déficit fiscal superior al que se esperaba y además no cumplió con ciertas metas, no pagó algunas cuentas, pero el tema de la deuda pública en Chile viene de hace unos 20 años. En la década del 2000, por a mitad del 2000, yo creo que era como el 5% del Producto Interno Bruto era la deuda. Y hoy en día estamos llegando casi al 45%. Entonces aquí eh, se hizo como una mala costumbre, endeudarse, endeudarse, endeudarse. Y ahora, si uno se endeuda para crecer, para poder recoger a través de los tributos mayores ingresos, bienvenido sea, y pagamos la deuda y vamos mejorando. Pero así no ha sido. No se ha conseguido mayores ingresos, el crecimiento está ahí trancado en el 1 o 2%. Entonces aquí hay un tema de fondo, de Estado, que eso es lo que está intentando cambiar el actual gobierno. Hay que organizarse, hay que ordenarse, hay que apretarse el cinturón. Y como bien decía en su cuenta pública el presidente, este no es un problema de derecha a izquierda, este es un problema que le compete a todo Chile, ¿no? Tenemos que salir adelante de alguna manera, porque si no, eh, vamos a seguir estancados. Ese es el punto. Bueno. Estimados auditores, hemos llegado así al término. El tiempo vuela, el tiempo es oro. Agradecemos su leal sintonía. Nos estaremos escuchando el próximo jueves, si Dios quiere. Pero recuerde usted que Revelando es de lunes a viernes en este horario de 6 a 7 de la tarde. Carlos, la despedida. Estimados auditores, en este minuto y en los próximos días están ocurriendo muchas cosas y van a seguir ocurriendo. Nosotros las vamos a conversar en nuestro programa, pero usted analice, saque sus conclusiones, infórmese. Eso es vital para comprender la evolución de Chile y cómo avanza su sociedad hacia el desarrollo o al estancamiento. Tome usted la debida información para formarse un juicio adecuado de lo que respecta a lo que está ocurriendo actualmente en nuestro país. Estimados auditores, nos vemos el próximo jueves a esta misma hora. Muy buenas tardes. Gracias y muy buenas tardes. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso,